Y ahora sí. Ya. Bueno, la actividad hoy día está en la sección de laboratorio, donde dice actividad de laboratorio semana 28 de abril. Es una actividad más o menos bastante cortita, pero la idea es utilizar algunas medidas de error para evaluar ciertas funciones, ¿ya? Que estas funciones están descritas en el laboratorio 1. Entonces, primero les voy a explicar en qué consiste el laboratorio 1. Ya. El laboratorio 1 consta de 3 reportes y una entrega final, que es el 28 de mayo, ¿ya? Entonces, la primera parte es analizar la eficiencia y eficacia de los siguientes métodos de ecuaciones no lineales, que son los que se describen acá, que eso los vamos a empezar a estudiar la próxima semana. Todos estos métodos necesitan aplicar medidas de error, que vamos a estar viendo algunas hoy día y las otras están descritas en los videos. Entonces, estas son las 3 funciones que se describen en la actividad hoy día, pero vamos a partir trabajando con la primera y después las otras van a ver que van a ser genéricas y lo que uno cambia es la función a evaluar. Bueno, la parte 2 del laboratorio es el método de solución de Newton de varias variables, ya que también lo van a ir estudiando con el tiempo. Y la parte 3 se asocia a lo que es resolver sistemas de ecuaciones. Ahora, si es que nos atrasamos en algunas de las materias, evidentemente se van a ir dejando plazos, se van a ir extendiendo plazos, pero para los reportes, y dependiendo del reporte, la fecha del reporte final, se va a extender el plazo final de entrega de este laboratorio. Los primeros reportes no son informes, son reportes de código y agregan un archivo de texto donde explican cuáles son los avances que van teniendo. Después la nota final de esta entrega, que la entrega final si es un informe, va a ser el promedio simple entre las 2 evaluaciones, en lo que entregan al final del periodo y lo que van entregando a medida que van desarrollando el proyecto. ¿Ya? Ya. Entonces, la actividad, ¿cuál es? Es medir utilizando 3 medidas de error de distancia con una función cuadrática, y ahí se pone un ejemplo. En ese intervalo, cada 10, 100, 1000 y 10.000 puntos de control, la distancia que existe entre las dos funciones. ¿Ya? Entonces, para ello, tienen que abrir MATLAB. ¿Ya? A medida que voy desarrollando el lab, la ideal es que ustedes vayan traspasando lo que van viendo en pantalla a sus programas, y a medida que tengan error, simplemente hablan, y así lo hicimos ayer, y para si, por ejemplo, un error, ya llevan 2 iteraciones y no lo pueden solucionar, comparten la pregunta, comparten la pantalla, y yo les voy indicando qué cambios tienen que realizar en el código, ¿ya? Entonces, lo primero, vamos a crear una carpeta con la fecha de hoy día. Y ahí vamos a crear un script nuevo, que va a ser lab 1 error, por ejemplo. ¿Ya? Ya, y lo vamos a abrir. Como la semana pasada hicimos algunas cosas, eso está en el sitio. Y si se fijan, aquí están las tips, que fueron las que hicimos la clase pasada, ¿ya? Que es un código fuente sobre algunos ejemplos. Entonces, vamos a copiar lo que no está comentado y los vamos a pegar acá. Si se fijan, en este código pasado, lo que hacía, a ver, vamos a ver si funciona. El folder. Ya, esto es porque faltan unos archivos. Y es por esto. Entonces vamos a comentar esto que está acá, porque ese código no está. A ver, veamos si esto funciona. Ya, ahí funcionó. Esto es lo que habíamos hecho la semana pasada. Entonces lo que vamos a hacer ahora es calcular la distancia que existe entre estas dos funciones.
Y para eso, si bien el error se puede medir de esa manera, ¿ya? Nosotros vamos a utilizar el valor absoluto de eso. Por ejemplo, menos 3 y b es igual a 2, por ejemplo. Entonces voy a ejecutar esta pura parte de acá. Y ahí me sale que el error es 5, evidentemente. ¿Ya? Ya. Entonces, miren. La semana pasada, lo que se estuvo realizando fue llenar una matriz con datos de una función para que después fuera graficada. Entonces aquí están los datos. Si uno ve los datos, evidentemente la función es de distancia 1, porque acá en la función de acá arriba, si se fijan, f2, por ejemplo, con f1, tiene una distancia solamente de un escalar. Entonces, una manera rápida, utilizando las funciones de MATLAB y en general las medidas de error, la medida de error más común es llamada MSE. ¿Qué es lo que es el MSE? Bueno, es la distancia media cuadrática, Mean Square Error. Entonces, es distancia promedio, mejor dicho. Esperen un poquito, vamos a agregar un compañero que está ahí. Ya. Promedio de las distancias al cuadrado. ¿Ya? Esta medida, ¿qué es lo que hace? Va calculando todas las distancias entre los puntos, por ejemplo, x0 menos x, y eso queda elevado al cuadrado. Y aquí se va haciendo una sumatoria de todos esos elementos. Entonces vamos a llamar acá y acá, por ejemplo, vamos a decir j. O bien puede ser y también, y acá otra variable. ¿Ya? Y a eso después se le calcula el promedio. Uno podría acá programar la sumatoria de las distancias, elevado al cuadrado y calcular la media. Pero como MATLAB ayuda a resolver eso, directamente vamos a colocar acá EMCE, perdón, y va a ser MCE de dos vectores. Sabemos que la salida, porque fíjense, las columnas representan a los datos. Recuerden, si tienen consulta, interrumpen, no hay problema. Entonces vamos a colocar salida. Cuando uno coloca dos puntos dentro del vector, recuerden que esto ya tiene una matriz. Dos puntos quiere decir que va a recorrer todas las filas o columnas dependiendo de la posición en que está el dos puntos. Como el dos puntos está en la primera posición se asocia a filas, la segunda a columna. Entonces vamos a hacer esto. Que reste todo el vector con el segundo vector. Vamos a ver qué resultado da. Voy a subir esto para que se pueda observar. Y si se fijan, lo que devuelve es un escalar. Y es porque automáticamente calculó el promedio. Si nosotros hiciéramos la resta de los dos vectores, lo que devuelve es un vector en que todos son distancia 1. Ya. Entonces, como ese ejemplo no se logran notar un poco las diferencias entre todos, porque como es una función constante, ¿veían? Me refiero aquí a una constante de las diferencias, vamos a comparar con la función f3, que f3 está en la tercera posición. Entonces aquí vamos a colocar f3 y vamos a hacer lo mismo. Voy a hacer la traza de ese trocito, clic derecho, evaluar, y ahí están todas las distancias. ¿Ya? Miren que están al cuadrado. Entonces, al calcular el MCS entre estas dos funciones, prácticamente el error se nos disparó. ¿Y eso por qué? Porque la función, si se fijan, una es cuadrática y la otra es cúbica. Entonces, ¿cuál es la actividad? Bueno, aquí están declaradas esas funciones. Yo les voy a ayudar con la primera función, y ustedes van a trabajar sobre las otras.
Y aquí habla, fíjense, es una cuadrática. Puede ser perfectamente esa que está ahí. ¿Ya? Entonces vamos a asumir que la cuadrática es la primera. Vamos a borrarle el 4. Y vamos a agregar F4. Esto es solamente experimental. Y cada uno de ustedes puede desarrollarlo como quiera, ordenar los datos como quieran. Y aquí vamos a observar cuáles son las funciones. Fíjense, es esa que está acá. Vamos a probar con esa. Entonces, esa función es x menos 2 elevado a menos x. ¿Ya? Aquí en el ejemplo se contaba de 1 a 10. Entonces, vamos a agregar acá la otra función. Para reutilizar código nomás. Después ustedes lo hacen más profesional, si lo ven así. Entonces aquí, como la 1, aquí vamos a colocar que está la seleccionada. Y esta, evaluación 1, para identificarla. Sería la 1, 2, 3, 4. 4. Ya, me falta un paréntesis en una parte. A ver, déjeme ver. 27. Ah, esto que está acá está puro lesión. Ya, ahora sí. Ya voy a volver al comentario al plot porque no interesa graficarlo por ahora. Ya, y esa es la distancia MSE. Una segunda distancia sería el error de RMSE. Generalmente se utiliza más el RMSE que el MSE. ¿Qué es lo que es el RMSE? Es la raíz de lo de arriba. Entonces, si se fijan, la raíz, igual que en C, SQRT, del paréntesis de todo lo de arriba. Para no ejecutar dos veces lo mismo, entonces vamos a colocar SQRT de EMSE. Y ahí ya tengo dos medidas de error. Ustedes deberían hacer la relativa, ¿ya? Que es la tercera medida de error. Entonces, ese es, por ejemplo, un error dado esa cantidad de puntos. Si se fijan eso, si va de 0 a 10 y tiene 0,1, ahí hay 100 puntos. Deberían, a ver, probemos. 91. Ah, porque descontó 1, sí, porque no parte en 0, parte en 1. Ya. Entonces, miren, ¿se entendió esta parte del cálculo del error? ¿Todo ok? Supongo que sí. Ya, como yo no los veo, pero bueno, por eso es importante la cámara, porque así me van diciendo ok o nada. Ya. Ojo que les voy a hacer preguntas más ratito. Ya. Y entonces, lo que falta por hacer, según el enunciado, era que esto tenía que estar a distancia 10, 100, 1000, 10.000. ¿Ya? Entonces lo que hay que modificar es el rango del X. Ya. Ya. Como hay que modificar eso, fíjense que uno podría decir, bueno, si esto tengo que hacerlo varias veces, voy a copiar esto que está acá nomás, y vamos a construir una nueva función. Entonces, como hacemos acá, un minuto. Entonces vamos a copiar una función que ya estaba preestablecida y la vamos a modificar. Si ustedes se fijan, lo que queremos tener acá son un listado de X dado un inicio y un fin. El ejemplo entonces sería A, B. Y la cantidad de puntos que quiero utilizar. La dejaré en mayúscula para que se pueda conocer.
Entonces vamos a copiar esto, que era para generar los puntos. Voy a grabar por mientras. Profe, una pregunta. Sí, ¿Los puntos no se pueden generar con Linspace? también. También lo puede Ah, hacer. Puede ocupar esa instrucción, ya. ¿ya? Si no hay problema en eso, ¿cierto? Más que nada para que se entienda cómo poder generarlos a lo bruto si lo ven así. Lo podemos hacer con cualquier programa. Hoy esto también se puede hacer con una sumatoria, ver el delta, ir de a poco avanzando, etcétera. ¿Ya? Entonces, acá, ¿qué es lo que se necesita saber? Bueno, primero es la distancia. Distancia va a ser igual a B menos A, porque siempre estamos asumiendo que B es mayor que A. Entonces, ahora el M que aparece ahí, si se fijan, es la cantidad de puntos. Entonces ahí diría el N. Ahora lo que nos falta saber es el delta. Ya, vamos a ver, delta X va a ser igual a la distancia, ¿cierto? Dividido por N, para que nos dé cuánto es lo que más o menos está variando. Entonces, suponiendo que eso está ahí, vamos a grabar y vamos a probar. El A, si se fijan en el enunciado, está entre menos 10 y 10. Entonces ahí está el A y B. Vamos a ver acá, A va a ser igual a menos 10. Evidentemente la distancia es 20. Y B va a ser igual a 10. Veamos qué sucede. Ah, pero falta definir el N. Si se dan cuenta, esto puede estar en un foro, ahí ustedes van viendo, pero ya estamos ok. Vamos a ver la dimensión, solo para mirar, a ver qué está sucediendo ahí. Dimensión de X. Ya, me dio 91 valores. Aquí, si se fijan, faltan algunos valores. Entonces, la división aquí, como son grupos, déjenme ver si estoy en lo correcto. Algo hice mal. A ver, un minuto, porque no tiene que ser 99, tiene que ser 100. Es un n más 1. N más 1, n más 1. Ah, es que no he ocupado el delta. Ahí está. Ahí está. Plus B. Vamos a hacer la traza. Déjeme un momento, que aquí algo falló. Ahí sí. Si se fijan, esta X va del menos 10 al 10. Evidentemente cuenta 11 porque está contando el 0. Entonces, si uno quisiera acotarlo mejor, hay que colocar n menos 1. ¿Ya? Pero ahí no
van a haber decimales acá. Entonces no importa, lo vamos a dejar así. Porque fíjense que hay un trozo, dos trozos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ya? No importa que se pasen en uno, en esta ocasión. Después lo podemos arreglar. Entonces, lo que se hizo en esta función fue determinar entre A y B n puntos a obtener. Entonces, miren, vamos a hacer una prueba para que se den cuenta que haciendo eso se arregla. ¿Ya? ¿Se fijan que ahí quedó de 1 a 10? ¿Sí? Se dieron cuenta porque los trazos, por lo general, es n menos un trazo. Entonces ahí están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora sí ya está correcto lo que era el enunciado. ¿Sí? ¿Se fijaron? Ya. De nuevo, ahí, para que vean la función. Si le sacan foto, un screenshot, lo deberían tener por ahí. Entonces, la primera era, si recuerdan, si a 10, 100, 1000 y 10.000. Entonces ya como ya la tenemos calculada, podríamos repetir esta función varias veces para el experimento. Y lo que va variando es la cantidad de puntos. Ya, vamos a ver si... Ahí está todo ok. ¿Sí? Vamos a comentar esto. Entonces, por lo menos, ahí ya tenemos la diferencia de puntos. Solo le vamos a llamar para el experimento así para reconocerlo. X0, X1, X2 y X3. Eso ya no es necesario. Esto lo podemos dejar tal cual, pero lo vamos a modificar para solo focalizarnos en la función que queremos medir. Entonces hay que colocar funciones, ser igual a eso. Vamos a comentar. Y las funciones de prueba, si se fijan en este caso era F1 y F4. Vamos a colocar una mayúscula. Mejor dicho, F base. Vamos a decir que F1 para no estar escribiendo todo de nuevo. F test, en este caso, es F4. Lo que estoy haciendo a nivel de programación no es muy bueno porque repito variables, pero uno generalmente la primera parte uno experimenta y después optimiza. Ya, porque aquí se están repitiendo datos, etcétera. No importa. F base y F test. Para recordarlo, a veces se olvida. Esto es para que guardemos en una misma matriz un resultado. Y fíjense, size. ¿Ya? Voy a dejarlo así mejor. Y vamos a ir comentando. Entonces sería de 1 a n. Vamos a ver si esto funciona. Ya, de un minuto. Ya. Que era prácticamente el mismo resultado anterior, si se fijan. Entonces, por ejemplo, ahí ya están calculadas las dos distancias. Ahora, hagamos una prueba. Voy a copiar el mismo código, solo para fines de experimento.
Y vamos a copiar el segundo experimento. Ese es con los 100 puntos. Y el otro era con 10. Ahí B sigue siendo el mismo, todo. Ya, voy a comentar algo para que no se vea toda esta numeración. De bueno, en punto y coma es comentario. Vamos a comentar todo lo que está haciendo ruido aquí. Va a ser algo así mejor. 1 y 2. Y aquí los vamos a mostrar. Solamente voy a mostrar. Profe. ¿Sí? Pero ahí tendría que en la raíz poner el 2 también, porque si no está usando el dato del primero, Sí. ¿o no? ¿Acá? Y al valor que le está sacando la raíz también. No sé. Veamos. Porque acá la reinicio. Esta F base, el X cambia. Bien, hagamos una prueba primero. No, pero yo me refiero al MSE. ¿Ya? Dentro de la raíz no tiene puesto Ah, sí, el tienes S. razón. Ya, sí, toda la razón. Por eso está saliendo el mismo. Ahora sí te entiendo. Gracias. Gracias, gracias. Ya. Ya. Si se fijan, a ver si está todo ok. Vamos a ejecutarlo primero. M. Ya. Ya. Si se fijan, prácticamente el RMCE sigue siendo la misma, el mismo valor, y es porque prácticamente la función lo que cambia son las posiciones donde están siendo evaluadas las funciones. Y como estas funciones son continuas, de cierta manera, la distancia es la misma. Ahora, no sé si se logra captar eso. ¿Ya? Vamos a revisar bien, porque yo creo que está correcto. Tu, tu, tu. Profe, una pregunta. ¿En ese Sí. ciclo for está reemplazando valores de X dentro de la función? Sí, son Ya. el vector, por ejemplo, la idea de esto es que ingresa un vector. Ah, ahí está. Ahí está la diferencia. Debería darnos diferente, un poquito, ¿eh? Sí, está diferente. Solo una función lineal debería cumplirse los que les comentaba recién. ¿Ya? Este sí es correcto. Déjeme hacer una última prueba. A copiar lo mismo. Lo que pasa es que al hacer la sumatoria de más puntos, el promedio no debería cambiar, pero sí el MCE. Porque yo sumo más valores, pero al dividir por un número más grande, eso debería bajar. Ya, este era, vamos a hacer con 10.000, el último. Y este sería 3.
Si se fijan, dependiendo de la cantidad de puntos, los errores van variando. Entonces, ¿cuál es la intención de este lab? Que ustedes hagan las distintas medidas y empiecen a analizar por qué son diferentes valores, si bien son más puntos, las funciones tienen un comportamiento parecido a todas. Y es principalmente porque se agregan más puntos a la medición. Entonces, cuando calculen, por ejemplo, el error relativo, ese ejemplo tal vez clarifica mucho más lo que es el error cuando comparo distintas funciones evaluadas sobre diferentes puntos. ¿Ya? No sé si me entienden. ¿Por qué? Porque la diferencia relativa no toma en consideración la escala. El RMCE y el MCE están condicionados a la escala de medida. Entonces, si bien entrega una información de distancia, cuando uno evalúa diferentes métodos, si se dan cuenta, tiene que evaluar sobre la misma toma de muestras. A pesar que es una función, o sea, que son funciones, que por el trayecto que traen, de cierta manera, uno ve que no cambia la distancia. A ver, mira, voy a graficar las dos funciones. Da lo mismo la cantidad de puntos. Aquí dice 100.000, pero ese valor debería estar entre 10. Déjenme ver el X. Sí, está bien. Sí, está bien. ¿Ya? Quería ver la secuencia de los valores. Ya. Con lo que les presenté, ya de alguna manera les di todas las tips que necesitan para poder desarrollar el tercer error, que tiene en este caso que ser el error relativo. ¿Ya? Entonces, mira, les voy a mostrar algo. Voy a buscar acá en Google algo nomás. RMSE relativo. Debería volver a aparecer en alguna parte pistas referente a ello. También están en el libro. Se fijan acá, salen varias fórmulas. Es el, bueno, esto de la estadística, es el MCE de la varianza, etcétera. Voy a buscar normalizado. Bueno, creo que están los libros. Vamos a ver si están en el libro. Entonces aquí en la teoría, si se fijan, acá hay unos libros. Aquí, general. Esos son los dos libros por los cuales nos basamos. Entonces lo que tienen que hacer es lo siguiente. Esa es la fórmula del error relativo. ¿Ya? Van a tener que escoger la función base, puede ser considerada como xt. ¿Ya? Se hace la resta y divide por el valor normalizado. Entonces, para que esto se transforme en un error cuadrático medio, del normalizado, esto, como es positivo, va a estar elevado al cuadrado, se mete una sumatoria y después le calculan la raíz. ¿Ya? Esa va a ser la tarea que tienen que ir desarrollando ustedes para que puedan comparar los resultados. Ya, supongamos que quisiéramos ver los otros valores, solo para efectos de comparar.
Ya, fíjense lo que sucede acá. Y aquí viene un problema con el MCE, que prácticamente cambia un orden de magnitud. Un orden de magnitud es un número muy grande. ¿Ya? Es como decir de 1 millón pasar a 10 millones el error. Entonces, la idea es que ustedes profundicen en este experimento y traten de entender estos valores y cómo, de alguna manera, uno puede estandarizar estas mediciones a pesar de que estoy ocupando diferentes cantidades de puntos. Por ejemplo, acá se colocó la traza de decir 10, 1000, 100.000, perdón, 10.000, 10, 100, 1000, 10.000, algo extra. Podrían empezar a ver qué pasa si agregan más valores más grandes. ¿Hasta qué punto estas funciones siguen cambiando sus valores de error? Fíjense que uno está evaluando la misma función y quiere establecer a qué distancia están. ¿Ya? Y de por sí, la distancia de una función no debería variar sin importar la cantidad de puntos. ¿Ya? Entonces, la actividad de ahora es precisamente aquella de programar un poco estas cosas. Yo les voy a dar unos 10 minutos para que completen algunas cosas y antes de cerrar la clase va a haber una ronda de consulta. ¿Ya? La clase termina a las 4:30, más o menos, estos bloques de 1 hora. Así que en 5 o 10 minutos va a venir una ronda de consulta. Así que por ahora los dejo trabajar un rato. Si necesitan ver ciertos códigos, me dicen, para yo mostrárselo. Después, esto queda, lo voy a subir después, ¿ya? Pero la idea, esto lo subo más tarde, porque la idea es que envíen por la plataforma lo que hicieron en este ratito, ¿ya? Eso, aquí voy a dejar el delta al lado, para que lo puedan ver. ¿Alguna duda al respecto de la actividad? Entonces sería todas las funciones del laboratorio uno con respecto a x cuadrado, la función cuadrática, ¿verdad? Exacto, Ya. ¿ya? Eso es más que nada, ese es el ejercicio. ¿Profe? ¿Sí? ¿Esa actividad es con nota? Se van acumulando. Yo no coloco notas acá, pero a veces doy puntitos para la prueba y hago seguimiento un poco al aprendizaje que van teniendo ustedes. ¿Ya? Ya. Estas no son con notas, pero es necesario que vayan subiendo las actividades. ¿Ya? ¿Alguien más tiene dudas al respecto? Lo voy a dejar ahí. Ya. Me comunico con ustedes como en 5 o 10 minutos, ¿ya? Para Ya. que estén atentos.
Y ahora necesito que enciendan sus micrófonos y las cámaras para ver un poco ustedes. ¿Ya? Y así me preguntan cosas, aparte voy viendo si alguien tiene cara de pregunta, ese tipo de cosas. ¿Ya? ¿Cómo les fue? ¿Tuvieron problemas de programación? ¿Algún error que no pudieran solucionar? Yo tuve un error, profe. ¿Sí? ¿Pero lo pudiste solucionar? ¿O todavía no? Es que no entiendo en realidad cuál es el error porque estaba revisando con el código y no ¿Ya? debería tenerlo. Ya, Sale que el delta está mal. ya, compárteme la pantalla, la tuya. Ya al tiro. Ya. Déjenme revisar. Sí, no se preocupe. Tiene que sacar la otra pantalla creo que para poder compartirla. Ah, ya, no me había fijado, perdón. Y ahora sí. Sí. Ya. Ahí se ve. Está cargando. 2 minutos. Y ahora sí. Ya. Me aparece, bueno, cuando lo corrí acá, me Ya. aparecía ese error. Sí, es por el número de valores. Ándate al delta. Vuelve un poco. Perdona que te hagas eso. No se preocupe. Y esa línea 34. Claro, acá. Pero estaba revisando, estaba igual que en la pantalla, entonces ahí quedé con la duda. Sí. A ver, sube un poquito donde tienes el error. Abajo me refiero a la división. Para ver si te muestra algún otro error. Donde abajo está la consola. Acá. Sí, hay una división. Por ahí, súbela un poquito más. Ya. Nunca tanto. Si era para ver un poco Es que, recuerda, los índices parten de valor 1. A ver, baja un poco. Y anda la función. Porque te ¿Al manda delta? error, sí, al delta. Ahí está. El A va de -10, estamos bien ahí. Dale un espacio en función, no creo que sea eso. Donde dice función X, Aquí. el corchete cuadrado, antes del corchete cuadrado, antes. Ahí, dale un espacio. No creo que sea eso, pero veamos. ¿Lo corro aquí y allá o solo acá? No, allá en la función principal. Ok. Te sigue dando el error. A ver, Sí. veamos. Sube un poco. Quizás me faltó algo más arriba. Como iba moviéndose el código, no sé si vi todo. No, sí está bien eso. Está bien. El delta, como ve, tiene otro problema, pero sube un poquito. Déjame mirar. Baja un poquito, perdona que te haga hacer eso. Baja un poquito más. Ya, ahí. Ya, el error es la función, eso está claro. Vamos a la función. Ya, quita los comentarios del B-A. Esto Sí, arriba B-A, no debería haber problema. Ah, valor absoluto. de Sí, esto. abajo, donde colocas distancia, Aquí. B-A, sí. Colócale valor absoluto. Afuera del paréntesis. Se coloca así. Sí. Con... No, solamente ABS. Ah, ok. Sí. Borra el paréntesis cuadrado. Ya, prueba ahora. Ya. Dale, si esto tenemos que pillar el error. Es un error lógico. Baja un poquito, agranda un poquito lo del error. Index de la posición. Tienes definido algo arriba, ¿no? Nada más, ¿cierto? Nada más. ABN, nada más. Copié el archivo que estaba en la página. Ya, mira, Eso. cambia la variable X. Quiero solo salir de una duda. Coloca X0 en vez de X. Aquí. Sí. Dale. Ya, no es eso. Que pensé que voy a ser simbólica, pero. Index de la posición 1 es inválido. La raíz contiene.
Ya mira, vamos al delta de nuevo. Déjame mirar. Borra n-1. Déjalo en n nomás. No, si no, no es eso, no es eso, no es eso. Esto estaba así. Sí, sí eso está bien. El A, mira, puedes hacer una cosa, escribe en pantalla, ahí mismo, debajito, en la línea que está en blanco, debajo de función. ¿Esto? No, ahí mismo, en la línea 2. Sí. Escribe A, vamos a hacer cosas estúpidas, pero así salen las cosas. Enter, B y N. ¿Y Enter también, Ana? Sí, ¿O ahí? sí, Enter y N. Ya, y va a descomentar distancia. Mira, ¿Me lo dejo como comentario? No, donde dice punto y coma, quita el punto y coma. Ah, ok. Ya, vamos al lab, a ver qué pasa. Ya, eso está trayendo otro problema. A ver, mira, va a hacer algo. Anda al delta, es que copia el código fuente de distancia ABS delta X hasta el X. Sí, cópialo. Y lo vamos a pegar antes de la llamada de función. Probé también eso antes. Después del N, ¿sí? Démosle nomás. Veamos que... Ya. Ahora, el delta X, distancia, ya. ¿Qué te dice cuando pasas el X arriba del...? Que no estaba la función definida, si dejaba, Ya. si quitaba la función, pero esta error me seguía apareciendo si colocaba la función y si cambiaba. Ya, puedes abajo. subir a tu código que no esté declarado como simbólico X, no está en No ninguna está. parte, está todo comentado, ¿cierto? Sí, todo correcto. Ya, mira, coloca un clear abajo, en la consola. Escribe clear. Ya, ahora ejecuta de nuevo el programa. Ya, estaba declarada como simbólica, y cuando comentaste, te quedó grabado como simbólico, en la parte derecha donde están los Ok. datos, porque ahora te funcionó. Entonces por eso eso era. ¿Ya? Ah, ok. ¿Entendiste el error? Sí. Gracias. Sí, de nada. Sí. Ya. Ya. ¿Alguien más tiene algún error? ¿Ninguno? ¿Nadie? No, profe, yo más que nada el tema de que estaba verificando el por qué algunas veces me printeaba los rangos de X y por qué otras no. Pero era por el punto y coma, por Ah, el sí. comentario. Sí, tiene un problema. Ya, pues entonces yo creo que si no hay más dudas, chicos, nos vemos la próxima semana. Voy a hablar con Richard para que se contacte con ustedes. Esta primera unidad es súper rápida y es como más que nada práctica, ¿ya? Pero la siguiente unidad ya se va a necesitar más ejercicio. ¿Ya? Vean los videos de Richard, que él explica el desarrollo de los ejercicios. ¿Ya? Ya, pues nos vemos entonces la próxima semana. ¿Ya? Y si me demoro en subir el video, después lo vemos. ¿Profe? ¿Ya? ¿Sí? ¿Y cómo subimos el archivo? ¿No estaba la opción? No, sí, pero ¿de qué forma? Ah, no, el punto M. ¿Sí? Sí, porque así voy viendo un poquito cómo lo fueron haciendo, etcétera. Ya, lo suban Ya, nomás, bueno. como queda como reporte. ¿Solamente el del lab error, no el del time? ¿Perdón? ¿Solamente el lab 1, no el archivo del delta? Es que los comprimen, pues si son dos, suben un Ah, archivo ya. comprimido. Ya. ¿Ya? ¿Les parece? Ya. Ya. Ya, ¿Lo subimos al tiro nomás, profe? Sí, súbanlo nomás. Si lo que Ya. hicieron. Sí, más que nada para hacer un seguimiento. Ya, ok. Ya. Y es como mi pasar asistencia. Si lo ven así. ¿Ya? Ya. 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 Nos vemos. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao. Chao. Chao.